mochilas te llevan, pero despertamos sumergidos en pantallas de saturación. Brotó basura y nos tapó el sol. A veces creo que no siento, a veces dudo y vuelvo a nacer. Brotó la luna y se fumó la flor. Un par de hijos de puta se babean espiándonos. Detrás de cortinas echan humo, insatisfacción. ¡Apaguen todo! En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. La encerrona del capitalismo es mantener a las grandes masas ocupadas en la supervivencia cotidiana y sobreinformada para evitar un pensamiento colectivo y liberador. No estoy diciendo nada nuevo y menos aún nada original, pero viene bien recordarlo en esta coyuntura en la que la crisis no solo afecta a la economía y a la política, y menos a un solo país. Es, como dicen en el ámbito académico, una crisis civilizatoria. ¿Y qué hacer con toda esa mochila que cargamos? No creo que encontremos por el momento una respuesta que englobe un pensamiento colectivo y mayoritario. Sin embargo, es preciso no dejarnos dominar por la inercia que pretende gestionar el poder real. En los últimos 20 o 30 años,
el universo de la información se amplió de tal manera que se nos presentan escenarios que, si bien sabíamos que existían, no conocíamos su real dimensión. De algún modo, ese poder real del que siempre hablamos se preocupó por satanizar aquellas geografías que se permiten diseñar otras formas civilizatorias, en lo social, en lo económico, en lo cultural y hasta me animo a decir en el manejo del tiempo, de las agujas del reloj. Si quitamos ese velo satánico, esa demonización de un otro oculto entre comillas, veremos esas otras formas, esos otros colores, esos otros sabores, y a lo mejor podremos descubrir que existen modos diferentes para resolver nuestros propios desencuentros. Ni buenas ni malas, otras miradas inspiradoras para solucionar las especificidades de nuestro escenario. Con la intención de ampliar la mirada civilizatoria, hoy invitamos a alguien que conoce, y mucho, otro menú. Y otro menú lo maneja Gustavo Girado. Gracias por estar aquí en Radio Caput hoy. Gracias, Gustavo. Por invitarme, gracias. Voy a presentarte. Gustavo es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, licenciado en Economía, es director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad de Lanús y director del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano en la misma universidad. No voy a leer, Gustavo, todo el resto porque vamos a perder medio programa y la verdad que te quiero estrujar al máximo posible, periodísticamente hablando, para entender esta cosa que en los últimos 20 años, y sobre todo los últimos 10 más que nada, empezó a tener un protagonismo, por lo menos en el escenario argentino y en el vocabulario de la política argentina, lo que es China, ¿no? Es decir, un lugar desconocido, del que hablamos de oído, del que hablamos sin entender y decimos, mirá qué polenta que tienen, mirá, y la verdad, se conoce poco. Y bueno, por eso te invité, porque, a ver, en este programa siempre tenemos la pretensión de resolver o de iniciar el debate para resolver nuestros propios problemas, tratando de sacar, despejar del camino la xenofobia, el racismo, y bueno, y los chinos son otros, ¿no? Es decir, son esos otros que nosotros queremos mirar con la mirada de la igualdad, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa hoy cómo presentarías los chinos a los argentinos? ¿Cómo los presentaría? Bueno, vos sabés que yo estuve recientemente allí durante un tiempo prolongado, estuve casi 2 años trabajando, y te soy sincero, yo hace más de 35 años que me dedico a los temas de Asia, pero básicamente a China. Tuve la posibilidad de estudiar en Japón, estudiar en la isla de Taiwán, también en China continental. Y una cosa es ir por un seminario, viste, un par de semanas, o el curso, donde alfombra roja, y viene el profesor, ¿no? Y tenés que ir a hablar sobre un libro o algo por el estilo. Y otra cosa es lavarme los calzones, ir al supermercado, viste, hacer la vida de chino, como estuve haciendo estos últimos años. Y sinceramente, como te dije antes de empezar el programa, vine bastante más callado, cosa que para mi familia feliz, porque la distancia cultural me tocó esta vez vivir efectivamente el hecho de que la distancia cultural sea tan grande, tan amplia y superadora de la distancia geográfica, ¿no? Como suele decirse, porque tuve que hacer bastantes esfuerzos para digamos, tener un grado de comprensión mínimo de muchas cuestiones cotidianas. Y vos fíjate que yo vengo con la convicción de que no hay nada más distinto a Argentina que la República Popular China. Punto uno, no hay nada más diferente. Y yo te convoco a que me digas absolutamente cualquier cosa que yo te voy a decir cómo es en el otro lugar. Si hablamos de fútbol, si hablamos de la vida cotidiana, el tratamiento de los ancianos, si hablamos de la educación, el punto que vos quieras. Si yo me puedo defender en eso, yo te voy a demostrar lo diferente que resulta el andamiaje sobre el cual se despliega la sociedad china,
ese carácter civilizatorio, digamos, que tiene, que se ve en cada instante, y donde la gente, yo la veo, o yo la pude apreciar en el minúsculo porción de su geografía en la cual pude convivir con ellos, se siente formando parte de un proyecto mayor, de un proyecto colectivo, como suele decirse. Los políticos acá dicen, China, mira qué bien sacó 800 millones de chinos de la pobreza. Uh-huh. Pero claro, los chinos laburan y se sientan de la noche a la mañana y tienen un comportamiento, es decir, algo que llama la atención por un lado, rescatan por el otro estos 800 millones uh-huh. de nuevos integrantes de la sociedad, sí. no marginalizados, y llama la atención, pero hay quienes cuestionan eso y dicen, bueno, pero yo no sé si podría vivir bajo un régimen tan estricto de laburo. Sí. ¿Es como lo pintan o es como ellos entienden la vida? Bueno, nada de esto va a tener una respuesta sencilla. Punto uno, lo mío va a ser muy parcial, ¿sí? Es mi mirada y es muy, 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 muy parcial y también elemental. Yo vi a una sociedad en la cual la gente trabaja mucho. Uh-huh. Sí, trabaja mucho. Hablo de los bancos abiertos domingo y sábado, hablo de los profesores universitarios, mis pares, digamos, sí. que hacían trabajo como el que yo aquí en Argentina en la UBA o en la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, sí, de noche laburando mucho, olvídate de esas 8 horas, digamos, de fichar y volverte a casa, y de no tener tiempo para el ocio y realmente desconocer de qué se trata ese tiempo para el ocio. Hablo de profesionales. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los padres de estos pibes, estos jóvenes que ejercen una profesión determinada y que pudieron ir a la universidad? Bueno, los padres la pasaron mucho peor. ¿Y sabés qué? Los abuelos eran, en muchos casos, casi vivían en condiciones medievales, digamos. Uh-huh. Entonces, el Estado, a través de la gestión que hace el Partido Comunista Chino, trata todo el tiempo de que la gente no olvide dónde viene. Entonces, de los 200 canales de televisión que yo tenía, 197 en chino, 50 de ellos tenían telenovelas históricas. Uh-huh. Y programas que hacían una permanente revisión del pasado, en el cual la sociedad china en su conjunto fue brutalmente sometida. Imposible sustraerse de la memoria, digamos. Absolutamente. Uh-huh. Y la memoria es algo permanente. Ellos, como si girasen, digamos, con un eje permanente sobre el pasado y el presente. Hay un yin-yang con eso, como dice una parte sostenida de su cultura. Y ellos están todo el tiempo viendo del lugar del cual provienen para poder comprender lo que está sucediendo y comprender aún más y sostener el proyecto político del Politburó, que para ellos se traduce en una mejora en el nivel de vida promedio, muy paulatino, muy lento, pero claramente está extendido a toda la sociedad. Entonces, y siempre en ascenso. Claro, muy lentamente en uh-huh. ascenso. Ahora, por supuesto, como las cuestiones, digamos, las relaciones sociales mercantiles ya están muy imbuidas en esa sociedad. Uh-huh. Vos podés ver la capitalista, se quiere, para entender fácilmente, hay empresas muy grandes de origen de capitales chinos y bla, bla, bla. Pero el Estado no deja de estar omnipresente y el Estado fija un rumbo para esas grandes corporaciones de capitales chinos que, si bien pueden ser equivalentes a Bill Gates y su Microsoft, o equivalente a Zuckerberg y su Facebook y un gran entramado de red de grandes empresas tecnológicas, vos tenés que acá el Estado les marca el pulso, les marca el ritmo de, digamos, de acumulación del capital, les marca el sentido hacia el cual deben ir con su acumulación. Es decir, Gustavo Girado no podría ser un Bill Gates en China. Tiene limitaciones, a pesar de que puede convertirse en un hombre de negocios, entre comillas. Y te voy a dar un ejemplo. Ma, que es uno de los señores más ricos del mundo, o era hasta hace poco, es el creador de justamente una tecnológica muy importante, Alibaba, que creó el sistema de pagos a través de la electrónica con Alipay. Y, es como Amazon, ¿no? Sí, pero es anterior y mucho más grande, digamos, porque tiene más alcance. Y Jack Ma se afilió al Partido Comunista hace pocos años. Y por unos problemas que tuvo en sus declaraciones respecto a la regulación bancaria,
Él empezó con el tema de que a través de los celulares la gente pudiese hacer transacciones comerciales. Entonces había un involucramiento del capital privado en lo que era un terreno todavía virgen para los bancos públicos. 4 de los bancos más grandes del mundo son chinos. La banca pública, que justamente dice dónde va el crédito, es decir, ejerce una fuerte influencia con su política monetaria sobre el resto de la economía. ¿Qué pasa con esto? A Jack Ma desaparece durante 4 meses de la vista pública. Le dividen todo su conglomerado de empresas en 6 grandes corporaciones, y a él lo desligan mucho. Terminó dando clase en Japón, ahora está dando clase también en China. Tiene solo una parte de lo que tenía, y esto es por el devenir de una fuerte discusión regulatoria, porque el Estado no quería justamente que el paquete de información que manejan estas corporaciones se le fuese de las manos, porque el control que se ejerce sobre la información por parte del Estado chino es muy importante, y eso es lo que la gente también entiende, que les permite garantizarle al Politburó un destino mejor para el inmediato futuro. Se me ocurre pensar, Gustavo, que hay otra justificación mucho más lógica, más allá de la información, del manejo de la información. Es a qué sociedad le conviene que un tipo acumule tanta riqueza, ¿sí? en virtud de lo que el resto, que es el trabajo de los otros, porque esa persona, es decir, Bill Gates, todo su dinero es producto del trabajo de otros, del cual se apropió. No, él no deja de ser comunista, digamos, en su formación. Claro, ahí va bien. Y bueno, esa es la parte interesante, digamos, cómo tratan de conjugar todo esto, pero ¿dónde están los límites cuando abren el camino para el mercantilismo? Digamos? Cuando abren el mercantilismo brutal y permiten o sostienen, por ejemplo, con muchos créditos muy beneficiosos para que las pymes se conviertan en empresas medianas y luego empiecen a competir, entonces le hacen reserva de mercado, como hizo Japón antes, Gran Bretaña, Estados Unidos, como hicieron los países más importantes del mundo con sus propias corporaciones. Hacen lo mismo. Entonces reservan mercado, estimulan, dan crédito sencillo y apuntalan los que ellos convierten en capitanes de la industria. Los apuntalan, los estimulan y hacen que todas las pymes luego vayan en el mismo sentido para abastecer esa gran corporación que luego va a tener la bandera china adelante. Entonces, esos mascarones de proa del proyecto, el Estado chino los acompaña, les abre mercados, los ayuda, igual que hace el gobierno francés con sus corporaciones, que hace el gobierno norteamericano. Pero la diferencia está en que nunca deja de ser el gobierno chino el que está estableciendo esas reglas de cómo deben alinearse los planetas detrás de su voluntad. Y repartir el producto de ese trabajo, me parece, ¿no? Y si no es repartir, la acumulación de esa empresa tiene que tener privilegiado los intereses de la sociedad china. Entonces hay una repatriación del beneficio como corresponde, y no lo que yo pude percibir es que no puede haber un Zuckerberg ahí, no puede haber un Bill Gates ahí, justamente porque el Estado, con su requerimiento, vos sos producto de las políticas nuestras anteriores, entonces no podés hacer cosas que nosotros no te estamos permitiendo hacer. Te permitimos hacer una gran cantidad de cosas, pero no podés hacer lo que querés, porque vos dañás los intereses colectivos si te pones a transgredir o a empujar los límites de la frontera tecnológica con cierto tipo de ¿Y todo actividad. Esto está relacionado con eso que vos decías antes de la memoria? Es decir, hay una apelación constante a lo que había antes y esto que está ahora. No solo eso, Larry, sino más para mí más interesante es que ellos ven permanentemente qué pasa en Europa, qué pasa en la parte del hemisferio norte de Canadá y Estados Unidos, y es lo que saben perfectamente que es el camino que no quieren seguir. ¿Y cómo ven esta derechización que está ocurriendo en la última década en Occidente? Bueno, nosotros tenemos un mal ejemplo, pero Italia, por ejemplo, sí. Es decir, Macron en Francia, Vox ahí que está peleando, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, hay un... ellos estudian, hasta donde pude interpretar, las oleadas de ideas, que el Zeitgeist, digamos, el color común a una determinada época que marca el sentido de los movimientos sociales, económicos y políticos. Yo entiendo que lo estudian bastante, pero tienen fuertes dificultades de comprensión, justamente porque somos culturas de origen muy diferente. Entonces, pareciera que toman distancia, dan margen y dan aire para ver hacia dónde estás yendo, hacia dónde estás rebotando, ya que has, como en un péndulo, especialmente en el caso de Argentina,
yendo de un lado para el otro sin mucha razón pública para poder tomar semejante decisiones. Esto justamente es lo que más me costó digamos, descifrar para ellos en mis últimos meses, porque aquí ya había asumido un nuevo gobierno que ellos entienden de extrema derecha, y yo también, por cierto. Entonces les costaba entender cómo un país que había progresado tanto, que tenía los 5 premios Nobel, que tenía un sistema educativo más o menos respetable al nivel del barrio, y que fuera un puntal en el progreso económico-social durante el siglo pasado, cómo es que había caído en esta situación en la cual la gente terminaba eligiendo esta opción política. Pero si querés, como dijiste recién, Argentina puede ser un extremo. Los otros vaivenes los entienden precisamente porque el sistema político de democracia occidental, las democracias liberales de Occidente, están fuertemente roídas por la demanda pública. Para ser breve, las demandas de la gente no han podido ser atendidas por el sistema. Entonces, la tríada de la Unión Europea, de la banca multilateral y el Banco de la Banca Central Europea, se han convertido en los verdaderos decisores, y la gente, cuando elige a sus representantes, resulta que no le puede demandar las soluciones porque la gente, ellos no pueden dárselas porque las decisiones se toman arriba de ellos. Están encorsetadas en el Banco Europeo. Sí, exactamente. Eso Grecia es un ejemplo extraordinario, que para el caso Argentina antes lo había sido en el 89. Entonces, China ve que, al igual que la gente, cuando opta por esas nuevas representaciones de la gente sumamente enojada, como pasó en Islandia, Irlanda, Austria, Hungría, por supuesto. En Suecia mismo tienen un diputado fascista. En muchos lugares donde era impensado que eso sucediese, y con muy buen nivel de vida promedio, digamos, para los parámetros de Occidente, bueno, ellos ven como en Occidente la democracia representativa y supuestamente republicana no le está dando las respuestas que la gente requiere. Entonces la gente, en su demanda y en esa accionar de democracia muy parcial, que es votar de vez en cuando y luego dejar de tener el control sobre los actos, bueno, ellos entienden que hacen exactamente lo contrario en un marco democrático de un esquema democrático sumamente diferente, porque allá la gente vota todos los días. Y vos, bueno, me podés criticar este punto de vista. ¿Es decir que hay una democracia participativa? Absolutamente. La gente... ¿Me lo podés traducir en hechos concretos? Claro, por supuesto. La gente vota a sus representantes. Yo viví en Beijing. 22 millones de habitantes, ponele. Los barrios donde vive la gente, el empleado, el trabajador, que están adentro de la ciudad de Beijing, digamos, están bien ubicados, son esos edificios de los años 50, los años 60, del quinto plan quinquenal aproximadamente, en la época de Mao Zedong. Vivienda social. Sí, viviendas sociales, claro, como cualquier monobloc, digamos, de la época podemos tener nosotros en Lugano. En Lugano, ponerle, sí, en Chacabuco también, digamos, ese tipo de construcciones. No te olvides que son 1.400 millones de personas en total, 22 en Beijing, y la gente allí tiene lo que para nosotros sería el espacio de representación política, una unidad básica o un comité radical, allí es del Partido Comunista Chino, donde hay representantes del barrio y la salita de salud y la gente que te aliviana cotidianamente tu día a día con la gestión de la cosa pública. Entonces vos tenés un acceso libre a ellos, seas o no miembro del Partido Comunista. Esos lugares están abarrotados permanentemente de gente, y esa gente todo el día evalúa el accionar de los tipos que supuestamente los están representando. Y tienen lugar a la crítica. Por supuesto, ahí. Y luego eso sube naturalmente a una demanda del tema distrito, luego a una demanda citadino, luego de la villa, luego por supuesto se va al ámbito regional, el distrito, lo que sería por acá un departamento, luego va a nivel provincial y por supuesto a nivel nacional. Y tiene. ¿Eso no genera demasiada burocracia? Pregunto. Puede ser, la verdad que es que es gigantesco eso. Sí, uno pierde las dimensiones, sin ninguna duda. Yo no te puedo explicar, bueno, sí, te lo puedo explicar, pero es muy difícil de transmitir. Pero funciona, a ver, vamos a la luz de los hechos, funciona. ¿Para qué está el hecho político, digamos? Claro. Se trata de que la gente tenga las mejores posibilidades para estar. Bueno,
si está mejor la gente, ahí tenés un parámetro importante. ¿El PBI per cápita sube? Sí, efectivamente sube. ¿Cuánto es hoy el PBI per cápita? ¿Tenés idea? Debe estar arriba de los $12.000 per cápita, que es un número bastante importante. Es una economía de ingresos medios altos ya. Sí. Pero pensá que hace 15 años Argentina tenía el doble de ellos, ¿no? Pero por supuesto nuestras mediciones con el dólar depende del momento que vos tomes nuestra medición. Justamente no somos un parámetro para eso, porque la comparación con Argentina pierde siempre. Entonces, es una economía, como te decía, que permanentemente progresa en su escala de bienestar promedio, la gente lo sabe, y por supuesto están absolutamente llenos de problemas, como cualquier sociedad que madura. Entonces se crece a menos velocidad, como sucede con cualquier economía que madura, y mientras siguen acabando con la pobreza, ya han eliminado la indigencia. Abril del 2022, oficialmente, discurso de Xi Jinping en cadena nacional, China había eliminado la indigencia y siguen con una buena cantidad de pobres. ¿Y los parámetros con los cuales se mide son los misos parámetros que Occidente? Lo dicen porque miran el Banco Mundial y miran el Fondo Monetario Internacional. El índice Gini. O un dólar de gasto diario, o un nivel de generación de ingresos, o un nivel de $1 de ingreso por día. Ajá. Nombraste a la salita de primeros auxilios barrial. Sí. ¿Cómo es la medicina, digamos, el servicio de medicina estatal, seguramente todo? Tienen abastecimiento por parte del Estado de la mayor parte de sus servicios básicos. Por eso tienen las necesidades básicas satisfechas. Y si bien yo estuve recorriendo un poquito el país, poco, pero estuve en lugares bien alejados de los ejidos urbanos, digamos, más importantes, y ves a la gente viviendo modestamente y sin carencias. Pero modestamente. Sí. No ves yo no vi en los últimos 15 años, yendo 2 veces por año a China, y ahora viviendo 2 años, yo no vi gente viviendo en la calle, como eventualmente los vi en Japón, por ejemplo, en los 90, ¿no? Los homeless en las estaciones de tren, de metro, de subterráneo. Yo no vi eso, no vi gente revolviendo la basura, y por supuesto que gente en condiciones muy humildes y gente que vive con exceso, con gente que vive muy bien, pero ellos no están en los ejidos urbanos. Me pasaría lo mismo si viene un turista argentino. Es importante señalar, ¿no? Es decir, vos estás hablando de que viviste en el medio de Beijing. ¿Qué pasa con las localidades aledañas? Lo que acá sería el primero, segundo y tercer cordón. Bueno, es un buen comentario que acá me voy a hacer un poco el canchero. ¿Sabés cuántos kilómetros cuadrados tiene Buenos Aires? No importa, 204. Sí. Bueno, acá son 14.462. ¿Entendés? Son 19 líneas de subte, pero una de las cuales tiene 75 kilómetros. Y del subte, de cualquier lugar, vas al aeropuerto de 60 kilómetros, que es el Capital Airport, al norte de la ciudad, o al nuevo, el más grande del mundo, que está a 75 kilómetros al sur. Y vas en media hora con un boleto de subte. ¿Se entiende? Entonces, eso claramente lo hace accesible. Y en tu esquema de distribución de la población anillada alrededor de lo que es la gran metrópoli, digamos. Sí, la gran metrópoli. En realidad, China quiere decir imperio del medio, es reino del centro, ¿no? Por eso el dibujito. ¿Esa es la palabra china? Sí, por eso el dibujito es un rectángulo con una línea en el medio, que es donde vive el emperador. Lo que es la ciudad prohibida, que se conoce públicamente como la ciudad prohibida. Bueno, el entorno de la ciudad prohibida, ese primer murallón, se lo llama el anillo 1. Luego tenés el anillo 2, a una circunferencia, un rectángulo grande, que hay una línea de subte que hace esa la periférica. Exactamente todo ese tramo, y tenés 2 que son periféricas, la 10 y la 2. Y luego tenés otras, te digo, 17 más, así que es una masa. Gustavo Girado está hablando de China, sos un profundo admirador, evidentemente. Mira, pero no por digamos, por lo que podríamos considerar, es decir, lisonja, sino porque conoces profundamente y entendés los resortes que mueven a la sociedad china. Yo trato de ser menos ignorante con eso, y cuando estudié esto me impresionó mucho. Por eso trabajé académicamente los temas del desarrollo de China lo más que pude, pero el punto es que es difícil de abarcar. Como es difícil de abarcar, tenemos que ir a una pequeña pausa.
quiero que te vayas preparando. El tema de educación me interesa fundamentalmente como elemento disparador de una sociedad, como elemento constructor, y la cultura. Vamos a una pequeña pausa aquí en Nosotros los Otros. Estamos con Gustavo Girado, especialista en China. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Capú. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y seguimos en Nosotros los Otros con Gustavo Girado y estamos charlando antes de aquí en la pausa cómo encarar la segunda parte. Yo le decía que trato de que mis preguntas no sean académicas para no hacerlo, digamos, para hacer dinámico el programa, porque me parece que en un programa aparte no vamos a poder abarcar todo lo que es China y todo lo que representa. Entonces le decía que mi interés es un poco la educación y un poco la cultura, cómo se desarrollan en un ámbito donde recién me decía, el control social es fuerte, es importante, es casi, te diría, decisivo en la sociedad, no sé, te lo pregunto. Mira, vos caminás por las calles de las avenidas y básicamente en un cruce importante tenés no menos de 50 cámaras. Uh-huh. Es muy vos tenés que pagar el taxi, el subterráneo, comprar las cosas en el supermercado, en cualquier tienda, comprar las entradas para el cine, para el teatro, todo a través del celular. Está vinculado tu celular con tu cuenta bancaria y con una serie de créditos que te hablan de tu conducta social. Entonces, si vos cometés infracciones de tránsito o infracciones como peatón, te van descontando créditos sociales que luego te traen problemas para hacer trámites. Entonces la gente ahí tiene un fuerte incentivo a cumplir con la reglamentación. Y también todo esto fue especialmente reforzado con la pandemia, cuando fue necesario que la gente no saliese de sus casas y el Estado puso mucho más dinero y recursos, igual que las empresas tecnológicas, para reforzar ese sistema. Entonces, todo lo que tiene que ver con distribución, comercialización, transporte, control social, hábitos, está extremadamente controlado y hay un flujo informativo muy centralizado que uno puede ver cómo es utilizado, por ejemplo, para el bien en este sentido. Si había alguien que en el vagón del tren le hubiese dado positivo el QR que tenía en su celular, porque el hisopado de ese día le diera positivo del COVID, a mí me avisaban si yo estuviese muy lejos porque yo había estado en ese mismo vagón. Uh-huh. Entonces me pedían a mí, a través del QR, a través del celular, que no saliese de mi casa y me impedían, cambiándome el color del QR, para que yo no pudiese salir de mi departamento. Uh-huh. O sea que ese control fue tremendo. Sigue siéndolo, de alguna manera. ¿Eso qué pasa con la gente, Larry? Vos sabés que hay un aflojamiento muy fuerte de la gente sobre las posibilidades que vos tenés de cometer alguna tropelía, colarte en la fila o hacer alguna cosa que no tiene consenso social o no es bien visto. Entonces es muy interesante porque vos estás muy estresado por vivir en Argentina, tenemos muchos problemas, pero el 99% de las cosas que te estresan acá no son las que te estresan allá.
En todo caso son otras. Pero si yo tomaba ¿Las hay? ¿Hay un gran estrés? Bueno, lo debe haber porque la gente debe tener algún grado de proyección personal, pero es tan difícil para la gente tener un progreso material en el marco de una sociedad fuertemente controlada, pero a su vez en la cual hay oportunidades, pero solamente muy pocos van a poder llegar. Entonces hay mucha competencia, pero a su vez todos saben que no hay lugar para todos. Por lo tanto, hay una fuerte autoexigencia, que tiene, ya es más asiático esto que te estoy comentando, porque en Japón y Corea pasan cosas parecidas, pero en China también, y esto está justamente trayendo en este momento uno de sus mayores problemas, que es el desempleo juvenil. Porque entre la gente entre los 16 y los 24 años están con una cifra de desempleo cercana al 34%. Esta cifra nunca la tuvieron antes, es oficial, aparte de lo que te digo, y es un número muy alto para el cual ponen muchos recursos, y de ahí estoy tratando de vincular con lo que me preguntaste sobre el sistema educativo. Porque justamente en las universidades ya la carrera de grado con 4 años no le reditúa ningún tipo de diferencial prácticamente al nuevo profesional chino, sino que está casi, entre comillas, obligado a hacer una carrera de posgrado que en general empieza por una maestría y culmina en un doctorado. Pero el Estado estimula esa continuidad porque si los libera inmediatamente al mercado laboral, les costaría mucho conseguir trabajo. Y ahí te voy a hacer una pequeña coma en lo que estás diciendo. ¿Qué pasa con la delincuencia? Porque dijiste juventud y mirá cómo es la reflexión que uno tiene acá, automáticamente piensa en la juventud, ¿no? Cuando hay delincuentes de toda edad y mucho peores que la delincuencia juvenil, ¿no? Pero fíjate que la reflexión es esa. No te gastes. No te preocupes. Y esta va a ser la última vez que vas a escuchar hablar de esto. Debe haber chinos que roban, debe haber gente que roba celulares, yo no sé dónde están. La tasa de delincuencia es recontra baja, así como lo es en Japón y así como lo es en Corea también. Pero nadie duda que hay mafia en Japón, que hay mafia en Corea, y debe haber también mafia seguramente en algunas provincias del sudeste de China que están vinculadas justamente con la gente que emigra del país. Con el afuera, digamos. Exactamente. Y tiene que ver con la diáspora china y las decenas de millones de chinos que con origen en China continental viven fuera de su territorio. Porque acá viene, ¿por qué hay tantos chinos afuera que se quieren ir? Pará. Ahorrando durante generaciones para que el chico entre en la universidad y da una vez el examen y no le va bien, da una segunda oportunidad y la tercera y última oportunidad que tiene y no aprueba, ese joven o esa joven no tienen el futuro para el cual ahorró 3 generaciones de esa familia. Entonces esa gente es probable que emigre. Hay altas posibilidades que emigre. Toda la zona del Asia del Pacífico tiene una fuerte presencia de la etnia china, Singapur, Vietnam, ¿no? Malasia, Tailandia, Camboya, que son justamente la etnia mercantil por excelencia. Latinoamérica y África no son la excepción. También aquí, Perú, con los japoneses, los chinos en Perú, los japoneses especialmente en Brasil, con los Kazumi Gaseki, y en Argentina, con hoy constituyendo la 4ª colectividad más importante luego de Perú, Paraguay y Bolivia. Mira vos. Son la 4ª más grande, cerca de los 200.000 personas de origen de China continental. Entonces, ¿por qué bien? Bueno, mirá, es más fácil entrar a la universidad acá. Entonces hoy tenés una generación de argentinos, ¿no? que saben castellano, saben chino, para ejercer funciones y en la medida que progrese la vinculación bilateral, quizás eventualmente tener una reválida que les permita ejercer en China, por ejemplo. O, en todo caso, ser una... Pero te fuiste a un lugar de educación superior que evidentemente, bueno, ahí donde se produce la competencia entre un país y otro, Estados Unidos, las universidades de China. Empecemos desde abajo. A ver, el chico va al colegio primario. ¿Cómo sale? ¿Qué sale Sale con muy poco potrero. Bueno, eso me imaginé. Sale con muy poco potrero, con muchas ganas de divertirse a ver, son chicos, pero son muy exigidos en la escuela. Son muy exigidos en la escuela. Lo que yo vi es que tiene una alta exigencia en la escuela primaria. En las familias tienen un tema, diríamos en Argentina. Hay un tema con eso, porque las familias les exigen rendimiento, porque necesitan que tengan una buena nota promedio para después poder elegir en la escuela secundaria. Y lo mismo pasa luego para poder dar el examen para ingresar a la universidad. Allá hay un día en el cual se detiene el país, que es en el cual todos los estudiantes del secundario rinden el examen para ingresar a la universidad.
los que tienen mejor promedio en ese examen nacional y que se da el mismo día, todo el país, eligen la universidad a la que quieren ir. El resto no. El resto termina yendo a la universidad que pueden ir. Uh-huh. Y ahí esto es muy... Pero es más, tienen acceso. Sí, pero ahora tienen casi todos acceso y no queda nadie afuera, pero hace 15 años había mucha gente que quedaba afuera. Ajá. Por eso ahora la gente vuelve a China con el postdoc, es decir, doctorado del doctorado, y vuelven a China porque tienen muchos problemas para ejercer la profesión en el hemisferio norte occidental por las restricciones políticas y los problemas geopolíticos que hay en este momento, que impiden... Y por un grado de xenofobia también importante, sí, sin ninguna duda. Que no sería necesariamente alentado por los gobiernos del hemisferio norte, si no fuese porque hay una fuerte intención de que no haya chinos profesionales trabajando de origen de China continental, porque siempre van a ser agentes encubiertos del Partido Comunista Chino, digamos, es así. Acá no tendríamos problema que nos vigilen, digamos, no nos preocuparía tanto, pero a Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental parece que sí. Es decir, siguen satanizando toda la cultura china. Es la cancelación del otro en este caso, ¿no? Sí, es importante entenderlo. Sí, racismo sigue vigente. ¿Sabes qué pasa, Larry? Los capitales ya interactúan. No es la época de la Guerra Fría donde estaban la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Cada ideología, ¿no?, tratando de imponerse sobre la otra. Ahora hay mucha mayor interdependencia. Uh-huh. Entonces justamente las políticas impulsadas por Estados Unidos, que tienden a cerrarse sobre su país, ya vienen con Trump, ¿no?, y continuó con Biden, donde se trata de un proceso de desglobalización en la cual las instituciones multilaterales son petardeadas, son fracturadas, y vos tenés que queda como adalid del libre comercio la República Popular China, ¿no? Mágicamente, adalid del multilateralismo, adalid de los nuevos esquemas de gobernanza global, levantando la bandera del libre comercio, ¿viste?, de las regulaciones globales. Bueno, y tenés a Estados Unidos y a la Unión Europea haciendo políticas en un sentido contrario al que alentaron desde la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, frente a ese escenario, hay un impulso de lo que se llama el decoupling o desacople por parte del gobierno norteamericano, especialmente, para separar los intereses de Oriente de los de Occidente. Bueno, entonces acá entra el nuevo juego. Vos hablabas del multilateralismo, yo me parece que hacia donde vamos es a la buscar que no haya una hegemonía única, digamos la anglosajona, sino que se comparta, digamos, el equilibrio de las potencias, ¿no? En este caso China, Rusia, con las diferentes alianzas, ¿no? Así es. Sí. Me parece que a eso. Y hay algo curioso, ¿no? Porque en esta demanda de buscar desequilibrar o equilibrar el panorama mundial, que no sea solamente Estados Unidos, hay alianzas extrañas. Y China no es imperialista, desde el punto de vista de la conquista territorial. Vos no tenés episodios de avances sobre territorios desde que existe como república, por supuesto. Pasa lo mismo un poco con Rusia, con algunos altibajos. Sí. No son potencias o no se presentan como pretendidas potencias imperialistas en lo territorial. Así y ahí es. me parece que por ahí viene la demonización. Lo que está haciendo Europa con Rusia es eso, ¿no? Demonizarla. Sí, mira, con China es la limitación comercial, ¿no? Ahora los autos eléctricos, ponerle más impuestos. Sí. Cupos. Claro. Entonces te pregunto, ¿cómo es la relación, cómo lo percibe China con respecto a la competencia o a las limitaciones que le pone Occidente? Bueno, es muy interesante la pregunta, incluso porque no se trata tanto de la percepción de China. Te lo voy a poner de otra manera, si me permitís, Larry. Dale, por supuesto. Lo que leemos a diario en los medios de comunicación masivos es que hay un problema en la provincia de Xinjiang, en el Tíbet, en el Mar del Sur de China, en Hong Kong, en Taiwán, en Mongolia Interior. Todo eso que te acabo de nombrar, China lo considera espacio soberano propio. Y no estamos hablando de los barcos chinos en el Golfo de México, de los submarinos chinos enfrente de California, ¿se entiende? Se entiende perfectamente. Entonces vos tenés la séptima flota norteamericana, ¿no? Ahí al lado de Australia. Taiwán, en el mar de la China. Entonces, claramente, el pretendiente
en las relaciones internacionales es la República Popular China porque es la economía en ascenso. Entonces, como natural pretendiente que progresa y va ascendiendo la escala de responsabilidad global, ahí ese espacio está ocupado desde la caída del muro de Berlín por los Estados Unidos de Norteamérica. Como cualquier hegemón en la historia, siente que su lugar está siendo desafiado. Al ser desafiado, se defiende. A China no tiene otra alternativa que avanzar. No puede no avanzar. Estados Unidos no puede no tener todo este tipo de actitudes que son... El problema es que hay una beligerancia física, digamos, un ejército. Esto pasó muchas veces en la historia y muchas veces se resolvió con guerras y muchas veces se resolvió de forma cooperativa. Ajá. Es decir que... La biblioteca dice las dos cosas. Ajá. Y hay ejemplos para todos los gustos. ¿Tu perspectiva? Está muy difícil. Esto está muy difícil, ¿no? Porque no hay un antecedente de que la cosa esté tan compleja en el sentido que la capacidad de daño mutuo es fantasmagórica, es impresionante. Pero déjame de poner algo en claro de entrada. La República Popular China tiene 2 portaaviones y está siendo el tercero. Estados Unidos tiene no menos 50. Digamos, la fuerza terrestre de la República Popular China es la más numerosa, pero no tiene la capacidad que tiene la norteamericana, que junto con la británica, la francesa y toda Europa Occidental pueden hacer cualquier desastre en cualquier lado. Entonces, tenga mano, compañero, hay un espacio para esto. China claramente tiene actitudes que son permanentemente defensivas frente a la gran cantidad de ataques que recibe sobre su frontera. Y de allí que China lance una gran cantidad de iniciativas de hace varios años que encierran sus valores, se encierran su impronta y su intención respecto de lo que entienden debe ser el funcionamiento global. El mundo que nos rige hoy se diseña luego de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, está escrito y diseñado por Estados Unidos y Gran Bretaña en primer lugar, Francia, siendo generoso, en segundo y tercer lugar. Y se afianzó con la caída del muro. Los últimos 80 años han sido la regulación del Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, Organización Mundial de la Salud, etcétera, las mismas Naciones Unidas. Todo eso es el mundo de los acuerdos de Bretton Woods. El mundo del post-Bretton Woods es eso. Bueno, ese mundo está haciendo crack. Está resquebrajándose. ¿Por la acumulación? Porque pasa siempre en el sistema. Y sucede que la República Popular China ahora tiene espaldas para ser escuchada, ser entendida, y tiene algo que decir con sus valores. Y como no le dan bola Occidente para modificar los esquemas financieros internacionales, los esquemas de gobernanza global, o la OMC, como no le dan participación, China crea su propia institucionalidad. Aparece los BRICS, aparece el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y aparece una gran cantidad de la Organización y Cooperación de Shanghái por la defensa. Eso es... Una gran cantidad de institucionalidad en la cual China se para en el medio. A veces con Rusia, un poco con la India, un poco con un vecino. ¿Crees que China es una versión mejorada de la intención de la Unión Soviética de entonces? ¿O es un comunismo muy diferente? No, es que eso es contrafáctico. No puedo saber si es, porque la Unión Soviética... Bueno, la Unión Soviética cometió errores por los cuales desapareció. Como claro, tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sabe China? ¿Qué sabe China? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Bueno, está muy bien esa reflexión. Por eso te digo, hay una evolución, por lo menos, de la mirada sociopolítica que mejora la situación que había planteado el marxismo en la Unión Soviética, ¿no? Ese es Deng Xiaoping, que decía que nunca estar, nunca mostrarse, sino siempre guardarse un lugar de retaguardia, siempre estar escondido, y porque no es necesario, digamos, mostrarse, ya que siempre uno va viendo cómo el otro está haciendo y puede accionar en consecuencia. Hasta que no sea necesario, no hay por qué tener ese protagonismo que ahora todos la reclaman. Y ahí está el chiste. Se la reclama mucho como si fuera necesario, pero pará, todavía tengo algunas decenas de millones de personas de pobreza, tengo solo No tengo resuelto todo el esquema. Y lejos estoy de resolverlo. Y ahí me quedo, como nos quedan pocos minutos, quiero abordar algún tema que no sea exactamente lo que la gente está buscando, y te pregunto, te pregunté de la educación y quiero preguntarte la cultura. ¿Cuáles son las manifestaciones de cultura más
notorias y cómo se percibe esa parte que yo no sabría si decir hedonismo. Vos dijiste que les cuesta mucho el ocio, Sí. pero entiendo que hay expresiones culturales que van en ascenso. Hay toda una cultura subyacente en la sociedad china, no es solamente el laburo, estoy convencido de eso. Sí. ¿Cómo lo viven los chinos? ¿Qué notaste vos en tu Bueno, son percepción? varias cosas. Primero, como usuario de todo esto, Sí. te digo que es muy difícil hablar de China como una república, sino que tiene un fuerte carácter civilizatorio por su antigüedad. Entonces, vos tenés una parte de la sociedad que es muy distinta y está muy alejada de los ejidos importantes, Shanghai, Beijing. Sí. Y esa gente es diferente. Digamos, las etnias son 53 etnias diferentes. Y la presencia de las etnias minoritarias es importante incluso a nivel político. Entonces, ¿están integradas? Es decir, Sí, hay una construcción justamente colectiva en es eso. el trabajo empezado por Mao, justamente que no desaparezcan, porque para unificar la república, el tipo unifica el idioma, pero no se mete con las minorías, al contrario, pone limitaciones a la multiplicación de los que son de la etnia Han, con la famosa no más de un hijo por familia, pero no existe esa restricción para las otras etnias. Recién ahora se libera porque ahora tienen un problema, ya será para cuestión de otro programa, pero tienen un fuerte problema con la población, la cantidad, porque está disminuyendo aceleradamente. Envejece. Sí, pero no es que los nacimientos son menores que la cantidad de muertes, es una cosa de loco, no tienen hijos. No, están en un problema muy serio. Por eso el tema se viene con la jubilación y eso son sus problemas, nosotros tenemos los nuestros. Y culturalmente, todo Asia es un fenómeno muy importante, y permitime decirte que si vos pones una lupa en un pequeño lugar del sudeste de Asia, en esa lupa hay más gente que en todo el resto del mundo. Si vos tomás ahí un círculo con centros, digamos, en ¿Hay Shanghai, un hacinamiento mayor? Es impresionante, ¿no? Son megaciudades, de las cuales una gran cantidad tiene más de 10 millones de habitantes. Entonces, un objeto tecnológico es un producto cultural de una sociedad que está en la frontera del conocimiento en muchas áreas. No solo tienen problemas porque el carbón sigue siendo la mayor parte de la energía, de la producción sí, de entonces energía. es sucio, contaminante, pero también son vanguardia tecnológica en energías alternativas. Eólicas, verdes, sí, exactamente, y en las renovables. Entonces, claramente, culturalmente, en esos términos, hay mucho puesto de sí mismos en el progreso para superar gran cantidad de restricciones que ellos tienen, como con la contaminación, los problemas medioambientales. Y si vos te referís a otras manifestaciones más espirituales que tienen que ver con la cultura, vinculadas quizás con la música, el teatro. Absolutamente, sí, bueno, con la plástica. Son extremadamente importantes, pero yo creo que son menos importantes de lo que lo eran. Yo creo que tenían mucha más vigencia antes y que hoy hay una suerte de esos espacios en los cuales la gente disfruta de otro tipo de expresiones por parte de terceros, están mucho más limitadas por el tiempo, ya que dedican mucho tiempo a trabajar. Sin embargo, y acá viene por eso es tan difícil el tema de China, vamos a hacer la parte del yang, del yin. La gente anciana tiene, en términos relativos, un muy buen pasar. Son gente muy respetada porque allí la gente que pinta canas es gente que tiene privilegios, porque se la considera depositarios de el conocimiento y depositarios de experiencia. Entonces van adelante en las colas y son la gente a la que se le deja pasar y son la gente a la que se atiende, a la que se respeta, a la que los jóvenes voluntariamente llevan en silla de ruedas si es necesario. Pero son la gente que baila en las plazas, son la gente que se gimnasia en las plazas, son la gente que estudia literatura en las plazas. Y son la gente mayor, es decir, básicamente los jubilados, te estoy diciendo. Yo no lo pude apreciar tanto en gente de mediana edad que está en plena etapa productiva. Te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero que tiene que de alguna manera relacionarnos con la forma de ser. La conducta en la calle es comunicativa entre ellos, es decir, uno siempre cuenta, mira, me senté en Madrid en un bar y me puse a charlar con el parroquiano que estaba al lado y salimos. De hecho me pasó, yo fui invitado en Siena, en Italia, por un profesor universitario que era un señor ya jubilado, que escuchó que hablaba castellano, ¿no? Y terminé comiendo en la casa de él. Sí. Pasan esas cosas. Mira, acá pasan las dos cosas, ¿entendés? Porque se me han acercado los nenes en el subterráneo, porque es natural, a ver, yo soy... Le cuento a la audiencia, soy petizo, pelado, bastante morocho y tengo barba. Bueno, allá
son más flacos que yo, no son calvos. Entonces tengo que generalizar. Y no tienen barba porque son lampiños. Entonces, naturalmente llamó la atención y, por supuesto, el nenito que estudiaba inglés era alentado por los padres para que me viniera a preguntar de dónde era. Entonces, y eso me pasó varias veces, en el interior de China, en la ciudad. Pero son tantos que me pasó lo contrario, de un nivel, viste, de extrañeza y de agenitud respecto a mi presencia, que eran, loco, ¿cómo nadie, entendés? ¿Cómo no me prestan atención frente a tal situación? ¿O cómo? Bueno, muy por el contrario, bien latino, yo en mi caso trataba de vincularme, de tener una charla, y era visto con cierta... No están acostumbrados a que el extranjero vaya. Ahora, yo también me moví en un círculo vinculado con la diplomacia, con mucho occidental, entonces quizás no soy el mejor ejemplo, y deberías preguntarle a alguien, quizás a un chino mismo que vive aquí, pero deberías preguntarle eso a gente que ya ha tenido otra experiencia y no que a la mía. No, bueno, pero te lo pregunto por la mirada que yo puedo tener. Es decir, yo voy a tener la misma mirada que vos, como occidental, como latino. ¿Sí? Mira, la cultura del bar no existe, así que me cuesta, ya eso me cuesta bastante. Y cuando es cierto, ¿no? Y fui a la cancha un par de veces y la gente gritaba cuando se les decía que griten. ¿Entendés? Estaban la banda de gente para gritar, la hinchada, gritaba cuando les decían. Y cuando les decían que no griten, la gente no gritaba. Entonces, ¿vos me querés hablar de pasión? Mira, ahí no estaba. Probablemente no, es que la pasión tiene que circular por otro lado. Es evidente que la sociedad china hoy está atravesada por el trabajo. El trabajo como dignificación social, como valor intrínseco de la sociedad. Quizás nosotros, occidentales o latinos, tengamos otra mirada del ocio, de la satisfacción, ¿sí? Sí, acá vienen Ahora, la pregunta es cómo complementamos, porque en realidad ninguna es mejor que la otra. No, por favor. Justamente, acá te bajan línea rápidamente y te dicen, mira, en Latinoamérica ustedes trabajan para vivir. Es decir, que el trabajo es un medio para pasarla bien. Y ellos viven para trabajar. Es decir, si hay ocio... La concepción es diferente. Si hay ocio, estás perdiendo el tiempo. Hay una mirada. Y no se sienten nostálgicos o pretendidamente occidentales. Por el contrario, los miran... nos miran con rarezas. Sienten el perjuicio de que sus pares los miren raro porque están perdiendo el tiempo. Entonces hay un dejo de que, no puedo disfrutar, me dedico al dibujo, ¿viste? ¿Y qué pasa con el extranjero allí? Bueno, yo fui súper bien recibido, no tuve ningún problema, estoy muy agradecido a la sociedad china que siempre me ha tratado bárbaro y no conocí ningún tipo de inconveniente con ningún extranjero. Xenofobia. Yo no percibí, ni vi, ni me tocó padecer ninguna circunstancia equívoca ni de ese tipo, no. Bueno, estuvimos escuchando a Gustavo Girado, se nos acabó el tiempo, seguramente vamos a llamarlo más adelante para complementar, porque en realidad, China es tan grande no solamente desde el punto de vista físico, geográfico, sino como cultura, como fenómeno. Para nosotros sigue siendo algo desconocido, donde hay mucho mito y mucho prejuicio, y muy poco estudio, porque en realidad nos dedicamos muy poquito. Dale, tenés 30 segundos para despedirte. Justamente para aprovechar el menú impresionante que se abre en la vinculación bilateral, en la Universidad de Lanús creamos con Sabino Vaca Narvaja ya en el 2017 un posgrado de especialización en estudios en China contemporánea, porque la agenda que se nos abre institucionalmente para dos economías tan complementarias era muy necesario que nuestros profesionales supiesen cómo relacionarse con los chinos para aprovechar la complementariedad, que es infinita. No hay un país de Latinoamérica más complementario de China que nosotros. Me acabas de abrir para un nuevo programa el leitmotiv, que es la complementariedad. Yo pensé que estábamos preparados para la complementariedad con Estados Unidos, y si me hablas de China ahora, me sorprendes. Gustavo Girado, gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros en Radio Caput. No, muchas gracias a vos, Larry, por invitarme. Nos volvemos a encontrar. Nosotros nos encontramos junto con Martín Loza, detrás de los controles, el jueves que viene, a las 16 horas. Gracias. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy.
guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Radio Caput. Caput. Por amor a la